cuestión vinculada con sus compañeros de trabajo, de otro trabajo. Pero lo informamos por si ustedes preguntan por Guadalupe Vázquez. Antes de hablar con Adolfo Rubinstein, tuve una conversación off the record muy intensa y muy interesante con alguien que toma decisiones vinculadas con la pandemia en el área metropolitana, ¿está bien? Perfecto. Identifiqué bien a la fuente, ¿ok? Si fuera por esa fuente, y dependiera solamente de esa persona, de ese dirigente, la Ciudad de Buenos Aires abriría un poco más la cuarentena flexible, quiero utilizar los términos correctos, abriría un poco más la cuarentena flexible, más de lo que está abierta. Yo pregunté, ¿cuán abierta está la cuarentena? Porque yo la verdad que no tengo ojos en toda la ciudad. Y me dice, atención, que en la Ciudad de Buenos Aires el 95% de los comercios está abierto. 95%, con protocolo, ¿no? 95%. Hay que ver cómo cuentan bares y restaurantes, ¿no? Bueno, con protocolo. Y luego, ¿cuánto está abierto la industria? 100%. Sí. Bueno, ¿y qué no está abierto? A ver, al revés. Bueno, gimnasios. Déjame decirte, Escuelas. 95% abierto de lo que quedó abierto, ¿eh? Porque muchas cosas cerraron. Ah, bueno, pero esto es ya la parte de economía. Claro. No sé si te querés meter en No. los asuntos de Martín Tetaz, te podés meter. pero es así, No, está bien. Sí, Casi bueno. un 20% de los locales ya no abren. Así que Qué buen dato ese, ¿eh? Claro. es el propio dato de la gente de FECOBA, ¿no? De FECOBA. Bueno, ok. ¿Y qué cuestiones se hablan? Bueno, lo que no está abierto obviamente es el transporte público. No está abierto. Y dicen que en la ciudad, aún así, el registro que hicieron es que la circulación es del 50% comparada con la normal antes del COVID. ¿Está? Que eso es un dato bueno. Y tiene mucha relevancia que hablemos con Adolfo Rubinstein ahora, porque escribió en las últimas horas una serie de un hilos de tweets, sobre por qué está fracasando esta cuarentena. Hay que decirlo, digo, que nadie se asuste. Esta cuarentena, así como está fracasando. Porque queda, según interprete, como único instrumento, no tienen otros, y tiene un límite que es el ánimo y la vida real de todas las personas. Adolfo Rubinstein, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Es así? ¿Es correcto el análisis? En realidad el tema más complicado ha sido que la cuarentena fue el único recurso, el único instrumento que de alguna manera se implementó para controlar la trayectoria de la epidemia. Y claramente lo que al principio fue una excelente decisión, acertada, oportuna, y sobre todo permitió, como ya dijimos tantas veces, ganar tiempo crítico para preparar mejor al sistema de salud, como fue lo único que se hizo, y lo que no se hizo fue preparar una contundente respuesta comunitaria para detectar tempranamente los casos, rastrear los contactos cuando todavía se podía hacer, porque había pocos casos. Cuando esto se prolongó casi indefinidamente, al cabo de 5 meses, y más allá de lo que implica de las repercusiones en la economía real de las familias, sobre todo quienes no viven de un salario, y sobre todo los segmentos más pobres, esto se hizo insostenible e inviable. Ese es el tema. La cuarentena lamentablemente se cayó por su propio peso porque se prolongó más de lo que debiera haberse prolongado. Esto debiera haberse de alguna manera ensayado una salida flexible, ordenada, estratégica, mucho más tempranamente, y en todo caso, en este momento era el momento para volver a cerrar, pero la gente se lo hubiera bancado mejor, y también, digamos, el consumo, la producción, etc. Ahora, Adolfo, es preocupante esto, porque, y ahora van a ver cuando veamos los números, porque ayer Alfonso Platigay nos mostró unos números que eran muy preocupantes, que eran los mismos números que compartieron con Adolfo Rubinstein, y creo que estaba Martín Lustó en un Zoom que hicieron. No, Mario Negri. Mario Negri, perdón. Porque muestra que la Argentina está superando, cuando se miden los 100 muertos por millón de habitantes, ya está entre comillas, si se quiere comparar,
por eso es problemática siempre la comparación. Los peores países del mundo, y no los super mejores países del mundo como se lo presentaba antes, ¿no, Adolfo? No estamos en los peores, estamos en la mitad de la tabla. Pero o sea, el promedio es más o menos 90 por millón y nosotros tenemos un poquito más de 100, pero la realidad es que nosotros estamos todavía en la cuesta ascendente. Claro. O sea, que es de esperar que digamos, los casos, las muertes que estamos viendo hoy, son los casos que tuvimos hace 3 semanas, que había la mitad de los casos. Con lo cual es dable esperar que, digamos, que tengamos que estos casos representen el doble de muertes, o sea, 300 muertes aproximadamente. Pero la realidad es que no sabemos cómo va a ser la cosa, la cuestión al final del día. La fuente con la que yo hablé hoy, Adolfo, me dice que en la ciudad se está manteniendo el índice de contagios, un poquito por encima de 1000. Que el índice de contagios con respecto al índice de muertos tiene un nivel bajo de, ¿cómo se llama esa medición? Mortandad. Letalidad. Letalidad. Tiene un índice bajo de letalidad. Que en la provincia de Buenos Aires hay ostensiblemente más contagios que en la ciudad, pero que el índice de letalidad es similar al que hay en la provincia de Buenos Aires, al que hay en la ciudad de Buenos Aires. Es cierto, déjame decirte algo con esto desde el punto de vista epidemiológico. Es difícil considerar la letalidad cuando estamos poniendo en el denominador todos los casos, incluyendo los casos nuevos. No entiendo. Y claro, el problema es que en realidad la letalidad que uno debiera tener en cuenta, en el caso de los casos confirmados, son las muertes que corresponden a esos casos. Claro. Que son mayores, o sea que no es el 2%, es un poco más del 2%. Pero no, más allá de eso... Claro, hoy se suman 3 semanas de casos nuevos que todavía no da el tiempo para que haya fallecido. Que hay un delay. Cuando los países están, digamos, subiendo la cuesta de manera, digamos, más acelerada, habitualmente se diluyen esas muertes, con lo cual la tasa es un poco más baja que la real, la tasa de letalidad. Cuando comienzan a reducirse los casos nuevos, entonces en general lo que sucede es que aumenta un poco más la letalidad. De todas maneras, yo no me agarraría de eso, sinceramente no me agarraría de eso. No, a ver, yo lo cito como un dato que lo presentan como relevante, ¿no? Yo tampoco soy un experto. Por eso, lo importante acá realmente es la trayectoria, es cómo va aumentando el número de muertes y qué es lo que sucede de nuevo con la ocupación de las camas de terapia intensiva. Bueno, ¿y ahí cómo estamos? Bueno, ahí estamos. Digamos, dentro de todo, aún en la provincia de Buenos Aires, que las cosas están más distantes, aún en la provincia de Buenos Aires, la velocidad de crecimiento de la epidemia es, digamos, la pendiente famosa, la curva, es todavía bastante modesta y está permitiendo por ahora acomodar los servicios de salud para dar respuesta a este incremento de casos y por supuesto del porcentaje de que se complica y que necesita cuidado. Entonces, realmente yo creo que no va a haber colapso del sistema de salud. Ahora, Adolfo... ¿Por qué? Porque la velocidad pero esto se está repartiendo en muchísimo más tiempo ahora. Al final del día, cuando todo esto termine, y todavía no estamos tan cerca del pico, lamentablemente. ¿Todavía no estamos tan cerca, perdón, de qué? Del pico de la epidemia. Falta un buen trecho todavía. Y cuando, a ver, Adolfo, y cuando usted dice, vos decís que ya hablamos tanto que yo me voy a permitir tutearte, estar más cerca del pico de la epidemia, ¿sería una buena noticia porque luego pasamos a la parte de atrás de la montaña, digamos? Sí, porque de nuevo nosotros nos vamos a dar cuenta cuando hayamos pasado el pico y nos vamos a mirar para atrás y decir ese fue el pico, pero lo más probable... ¿Y cómo sabes que no estamos cerca del pico de la epidemia si algunos sanitaristas dicen que sí? Bueno, el tema es que hoy por hoy la positividad de los hisopados, por ejemplo, que está en el orden del 40-50%, lo que está reflejando es que hay una enorme circulación viral. Entonces que probablemente haya un número muchísimo mayor de casos, como venimos hablando. A ver, un segundito, Adolfo, un segundito. Vos que estás con los números, ¿entendés lo que dice Adolfo, no? Sí, claro. El tema de los hisopados, me lo explicó esta mañana y yo tuve que volver pues yo soy medio lento, tuve que volver a... O sea, el nivel de hisopados entiendo que es bajo, pero aún así el nivel de contagio vinculado con los hisopados es alto.
Claro, como vos estás, a ver si doctor, corríjame si me equivoco, pero como vos estás testeando con síntomas particulares, estás testeando un sospechoso, no estás testeando al azar, estás testeando sospechosos particulares, en la medida que el pico va creciendo, tu positividad va a ir subiendo. Va a ir subiendo en la medida que el pico va creciendo. Y hoy está en cerca del 50%, indicando que estás entrando no sé si ya, no quiero entrar en el detalle de si ya está el pico, pero estás claramente es así, ¿no, Adolfo? en terreno ascendente. Lo que sucede es que lo que estamos, como justamente se están testeando, si bien estamos rezagados todavía con el número de testeos, ya tampoco es posible testear a todo el mundo en este momento con el número de casos que tenemos. Pero seguro que no estamos... Eso no lo entiendo, nuevo. ¿No es contradictorio con lo que venís planteando, Adolfo? Si vos decías, hagamos testeos masivos. Si vos dijiste... No, nunca masivos, no testeos masivos. Testeos oportunos en todo caso, pero esta era una medida que habría que haber tomado cuando teníamos un muchísimo menor número de casos, cuando todavía podíamos controlar la epidemia bloqueando los focos. En este momento, cuando existe tamaña circulación viral como la que existe en el AMBA, esto es más difícil, lo que no quiere decir que no se deba hacer, porque es la única manera de poder comenzar a mitigar y a contener un poco, digamos, el crecimiento de la epidemia. No hay otra manera. Digamos, es esto y, por supuesto, el aislamiento obligatorio. Pero el aislamiento obligatorio, el problema que tiene es que la gente no lo cumple. Y la gente no lo cumple porque ya llevamos más de 5 meses con todas las consecuencias. Bueno, a ver, eso es otra cosa que me gustaría que me expliques mejor. ¿Por qué? Yo hablo con Federico Andajasi, nosotros hablamos y él me dice, che, Luis, ¿vos estás viendo gente por la calle? Sí. La gente por la calle va con barbijo. No he visto uno solo. Hoy me crucé con uno con barbijo, sin barbijo, y le dije, che, el barbijo. Sí, maestro, perdón, lo buscaba en el bolsillo, no sé, estaba distraído. Uno, me crucé después de días. Hay mucha conducta. Hay conducta. Aislamiento obligatorio. Yo no veo a la gente saliendo a lo loco a ningún lado. Pero hay encuentros, hay muchos encuentros en clandestinos, digamos, entre comillas, porque lamentablemente es clandestino encontrarse en la casa, pero realmente hay muchos encuentros familiares, asados, comida, y eso... Pero a ver, ¿hay aislamiento obligatorio o no hay aislamiento obligatorio? Porque si uno dice, yo hablaba con Fernán Quiroz y digo, bueno, me muero por ver a no sé quién. Entonces me dice, mira, si te morís por ver a no sé quién, tu pariente, tu amigo, mientras estás haciendo el turno que te corresponde, si sos par o impar, saliendo a la calle o entrenando, encontrate en ese momento. Y ahí estaría cumpliendo el aislamiento obligatorio, no hay ningún encuentro clandestino ahí. Ahí es al aire libre. Bueno, por eso lo recomendable es en estos casos que por lo menos los encuentros sean al aire libre, manteniendo el distanciamiento físico y las medidas de prevención. Definitivamente esa válvula de salida es la que permitiría tratar de reducir los encuentros sociales, digamos, numerosos, sin las medidas de protección. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es cierto que está ocurriendo eso. No es la causa, honestamente, esa no es la causa del aumento, digamos, del número de casos. Ahora, pero contribuye. Adolfo, vos fuiste ministro, sé que te queda un tiempito más, vos decime, porque sé que tenías hasta las 9:30, pero obviamente te vamos a molestar un poquitito antes, hasta un poquito antes, pero espera. Porque acá vos fuiste ministro de Salud y yo quiero analizar dos aspectos que son para mí muy interesantes. Uno, en el que viene machacando Federico, que es el deterioro de la salud mental. Y yo no voy a hablar de pensando que que tengo una salud mental perfecta y todo lo demás están bárbaros. Yo voy a poner la experiencia mía, la familiar, la con amigos. Yo hay días que no me voy a autodiagnosticar, pero que estoy de un mal humor insoportable, superior al habitual, otro día que me vuelvo un poco maníaco, otro día que necesito una rutina para agarrarme de algo porque si no me enloquezco. No sé, a ver, estaría lejos de autodiagnosticarme loco, pero que mi salud mental es mucho peor a la que tenía antes del COVID, es así, ¿no? Pero lo que vos describís es exactamente lo que le pasa a la mayor parte de la gente. Las consultas que uno recibe como profesional van en ese sentido. Hay días, ¿viste? Hay días que la gente está muy mal, hay días en que está mejor, pero es así, son ciclos. Y la verdad es que tenemos un instinto gregario y no estamos acostumbrados a hacer una vida en condiciones de aislamiento. Perdón, le voy a incorporar otro tema que tiene que ver con el psicoanálisis. Hay comportamientos atávicos de la sociedad, a ver, vamos a hablar, de los varones de la sociedad argentina, de mi generación también, a los que les cuesta llorar. Y no lloran, ¿eh? Y no lloran.
¿no? Para mí llorar, yo no soy médico, pero llorar en algunas circunstancias es un alivio. Por supuesto. Por supuesto. Es alivio. Lo dijo el doctor, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que él está esperando que termine esto para poder llorar. ¿Sabes cuánta gente que está en esas condiciones? Bueno, mira, si el ministro, que sabe salud mental, no puede llorar todavía, ¿cómo se debe sentir, no? El nivel de presión que debe tener. Ahora, ¿cómo se compatibiliza esto, Adolfo, con la salud en general? No, claramente tiene un efecto, digamos, muy perjudicial. La salud mental es uno de los grandes problemas que hay. Pero esto tiene mucho que ver con todas las situaciones de confinamiento prolongado después de 5 meses. Es muy difícil resistirlo, porque además, más allá de que haya aumentado la circulación, que haya aumentado el incumplimiento en función de las normativas, digamos, que uno tiene que cumplir, esto genera, además de todo, una situación de culpabilidad cuando, de alguna manera, transgrede, digamos, esas normativas, pero además están todos los problemas, recién lo decía Federico, que está generando el confinamiento prolongado. Estamos hablando de ansiedad, angustia, depresión, violencia doméstica, conflictos familiares, aumento de las adicciones, particularmente lo que está pasando con los adolescentes. Definitivamente esto es un problema, y no estoy siquiera hablando de la gente que tiene que salir, porque tiene que salir a buscar el mango, porque no tiene un salario, porque vive de la economía informal. Bueno, ahora hablemos un segundo de economía para compartir. Hablemos un segundo de economía para compartir, Adolfo, utilizando tu tiempo de acuerdo a lo acordado. No quiero decir la palabra abuso porque todavía no nos estamos tomando ni un minuto. Yo vengo acá, entonces digo, hablo con una fuente, y me encuentro, claro, yo, a veces puedo procesar datos, otros no, que parece que el 20% de los comercios, que ya cerraron, no van a volver a abrir. ¿Es así? Ese es el dato, correcto. 20% de los comercios no vuelven a abrir. Bueno, ¿y eso qué impacto tiene en la salud de los argentinos? Enorme. Porque muchas de las consecuencias de la pandemia, de lo que va a ser la pospandemia, tienen que ver con el abandono de ciertas prácticas de prevención y control de enfermedades crónicas, por ejemplo, que ya se está viendo. Desde hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiovascular, un aumento de los tiempos al diagnóstico y al tratamiento del cáncer, pero también se refleja en la disminución de las consultas prenatales, de los embarazos, de los controles del niño sano, de las tasas de vacunación. Toda esta situación que de alguna manera está distorsionando, que tiene que ver con los servicios de salud, con la cuarentena, con el miedo de la gente a ir a los hospitales o a los centros de salud, son consecuencias que se van a empezar a visualizar probablemente en los próximos meses o en el futuro próximo. Ese es el problema. Ahora, ¿qué pasó, Hugo? No, quería preguntarle por qué hoy se conoció un récord de contagios en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que puede pasar en el conurbano si avisora en lugares en donde obviamente no hay control ni el elemento preventivo como corresponde? Bueno, no, este es un problema. La verdad es que hoy creo que quintuplicó la cifra de contagios. Por eso. De los contagios confirmados, porque sabemos que hay muchísimos más. Entonces, el tema acá es un tema donde, lo que hay que ver acá con muchísimo detenimiento es cómo viene la ocupación de, por ejemplo, de las camas de terapia intensiva, porque la ocupación, cuando uno da un número que es el 67% o el 70%, en realidad es un promedio. Pero no, digamos... Perdón, ¿es un promedio del sector público y el privado? Perdón, ¿es un promedio del sector público y privado o es un promedio general? No, es un promedio general, pero lo que pasa es que hay partidos que están mucho más tensionados y que están mucho más saturados que otros. Ese es el problema. Entonces lo que hay que generar acá es un sistema de distribución de los casos más críticos, de transporte, de redes de derivación y de referencia, digamos, muchísimo más aceitadas, justamente para evitar que determinados lugares puedan saturarse. Ese es el tema. Y en el conurbano la cosa, digamos, está preocupante, definitivamente. Bueno, y después está, yo no sé si Adolfo vos la querés eludir o no, yo no. Está la cuestión política, el aprovechamiento político. Yo no después voy a hablar de casos puntuales, pero sí lo quiero hablar con vos porque además fuiste ministro y en el medio de cuestiones políticas pasaste momentos complicados con el tema de la legalización del aborto. No, es para un programa entero, para discutirlo en otro programa, un programa entero. Ahora,
hay cierto aprovechamiento político en el sentido, lo que decía Luis Cuello, recién lo estaba escuchando, si vos como poder del Estado tenés el poder de decirle a la gente, quédate quieto, y vos te quedás quieto, porque, a ver, lo que uno hace es quedarse quieto. Si a mí me dicen desde el Estado, como política sanitaria, quédate quieto, yo me quedo quieto. Quédate en casa, quédate quieto, dejá que yo te solucione las cosas, el Estado está en todas partes, por un lado. Y por el otro lado, hay un montón de cosas que se hacen por debajo de la política. Ahora voy a decir el problema que hay en el Congreso. El problema que hay, perdón, Adolfo, pero el problema que hay en el Congreso es que el partido de gobierno quiere que las sesiones sigan siendo virtuales, porque le es más fácil votar rápidamente de manera virtual, cada uno en su casa, y ni discute las cuestiones más complejas. ¿Para qué la va a discutir si se te corta el Zoom o lo que sea? Bueno, pero al mismo tiempo, en las provincias, esos mismos diputados y senadores, como le pasó a Schiavone, voy a citar un caso de la provincia de Misiones, los diputados y los senadores tienen excepcionalidad, pero en algunas provincias, aún los diputados y senadores, cuando vuelven a sus provincias, los quieren hacer aislar para que después no vuelvan eventualmente a las sesiones presenciales. Entonces, están jugando con ventaja, con respeto. Se lo digo con todo respeto por la edad que tengo, los muchachos oficialistas. No jueguen con ventaja. Hay un problema político también, Adolfo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la realidad es que, digamos, eso también lo mencionaba en este hilo de tweets. Lo que fue, digamos, un empoderamiento muy importante de la figura del presidente con altísima aprobación social, apoyo cerrado de la oposición, digamos, justamente porque todo el mundo entendía y apoyaba las medidas que se tomaron, eso fue, digamos, obviamente aprovechado. Eso generó lo que no le gusta por ahí digamos, al gobierno, decir, se enamoraron de la cuarentena, pero claramente hubo un uso político, porque además estaba la justicia suspendida, el Parlamento, el Congreso medio hibernado, sesiones virtuales hasta que se pusieron en marcha, en fin, de gobernar con DNU. Todo eso también significó, digamos, un espacio, una latitud para el gobierno enorme para tomar medidas. Ahora, lo que pasa es que lo que fue el enamoramiento, al final, prolongándose de la manera que se prolongó, ahora yo creo que están muy atrapados, están entrampados. Bueno, lo decía Alfonso Pratgay ayer, Adolfo decía... el enamoramiento político de la cuarentena es parecido, decía Martín, al enamoramiento de Cavallo y Carlos Menem con la convertibilidad, ¿no? Claro. 10 años de convertibilidad, con el peso 1 a 1, ¿cómo no te vas a enamorar? Perdón. Y esto es a título personal, lo digo yo, Adolfo, Digo, ¿cómo no se va a enamorar Alberto Fernández de la cuarentena si después Alberto Fernández tuvo 2 noticias en su vida que no se lo hubiese... Si vuelven a hacer y se la vuelven a contar, dice, no, es mentira. La primera, haber sido presidente en estas circunstancias, ¿no? Porque es como un boleto de lotería, de acuerdo a la trayectoria política de Alberto Fernández. Y la segunda es los niveles de aprobación derivados de la correcta decisión, esto también lo tenemos que hablar, la correcta decisión de instaurar una cuarentena temprana, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero el problema es que en algún momento hay que comenzar a ensayar una salida. Pero no porque uno diga que hay que salir. En realidad, yo venía proponiendo que había que salir hace 2 meses, empezar a ensayar, más de 2 meses, una salida, porque sabía que probablemente después hubiera que volver a cerrar. Pero lo que pasa es que hay que descomprimir la enorme presión social que existe por estas razones. También ver la manera de proteger, digamos, el resto del contexto. Y esto tiene que ver con el contexto socioeconómico. Lamentablemente ahora es como que se prolongó tanto que es muy difícil retroceder. Y el gobierno lo sabe esto. Bueno, no y es ahora... que uno dice que hay que hacerlo o no. Entonces te hago la pregunta final. Te hago la pregunta final por mi parte. Si vos tuvieses que plantear una invitación a la salida, ¿cómo la plantearías? El problema que tenemos hoy lo tenemos hoy, Adolfo. Porque si no... A ver, yo no quiero que vos seas Goyán, que me diga, che, olvídense de las vacaciones en la costa, porque esto es como... si Goyán es médico, tendría que ser un control de psicología, Tendría que ser un control de psicología y manejo de la expectativa y las esperanzas, porque acaba de matar la ilusión de muchísima gente, que yo creo que tampoco hay que mentir para mantenerla, pero ¿qué salida plantearías vos? Creo que hay que administrar una salida, digamos, donde el objetivo central sea, primero,
digamos, tratar o sea, seguir asegurando una capacidad de respuesta adecuada del sistema de salud. Que hoy claramente, está. Que hoy está, pero hay que monitorearla día tras día, proteger a la población vulnerable, los ancianos frágiles, las poblaciones especiales, los ancianos institucionalizados, los barrios de emergencia, las zonas de mucho hacinamiento y concentración demográfica, y realmente insistir, educar, comunicar y tal vez también penalizar las inconductas sociales como el no uso del barbijo, del tapabocas, Sí, o las pero aglomeraciones. penalizar con algún tipo de lectura. Contradicciones, así como en la Sí. calle, si hay alguien que no está usando el barbijo, se le pone una multa. Claro. De la misma manera que los que fuman en espacios, digamos, en espacios públicos, hay que empezar con eso. Claro, Digamos, bueno, hay ciertas cuestiones no se van a poder hacer. Sé que tenés que Digamos, hacer, Adolfo, pero es para discutir más largo esto, porque, viste, si vos metés un decreto de necesidad de urgencia para que no se junten los familiares y los amigos, ¿cómo lo vas a cumplir? Eso no es cumplir, eso no